vamos a pasar a escuchar la participación del pastor y no se va a enojar, reverendo Orlando de Jesús Rodríguez Orozco. Él es pastor con amplia trayectoria acá en varias iglesias en El Salvador, iglesias bautistas. Él estudió y se graduó en el Instituto Teológico Bautista de El Salvador y la Universidad Centroamericana. Como les repito, ha tenido una amplia trayectoria pastoral en varias iglesias bautistas acá en el país, y actualmente es capellán y coordinador de educación cristiana del Colegio Bautista de Santa Ana y pastor de la Iglesia Bautista en Familia de acá mismo en Santa Ana. Así que nos preparamos para escuchar al pastor Tito Orozco. Bienvenido, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación y el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias por esta importante oportunidad que me dan de poder reflexionar un poco. Ojalá, a pesar de lo que voy a decir, logre como tocar algunas expectativas en ustedes, porque estoy viendo, por el resumen que escuché, digamos, va a haber alguna diferencia en cuanto a enfoque, ¿verdad? Porque yo he estado viendo más esta situación ya como en la post-cuarentena, aún con las dificultades que pueda traer, digamos, esta apertura que ha habido en El Salvador, una apertura más económica que apertura, digamos, de prevención y de radicalizar los protocolos, digamos, de esta emergencia. Entonces, yo voy a tener, digamos, voy a hablar de la familia, pero en un sentido más general, un poco pensando más digamos, en acompañar a la familia, digamos. Quizás va a ser un poco general la situación, ¿verdad? Porque voy a abordar el tema, digamos, voy a hablar un poco sobre la crisis, que eso a mí no me gusta traer estadísticas, porque la gente ya conoce la estadística. Traigo, digamos, una especie de, digamos, como la visión de la familia en el pueblo judío, que son 2, 3 láminas, y que no voy a ahondar eso, solo que a mí me llama la atención que el pueblo judío, al menos en la época de Jesús, tenía una visión bien importante de la familia. Digamos, era el centro, era como el lugar privilegiado donde Dios se manifestaba, se revelaba, aunque tenía, digamos, un contenido puramente patriarcal. Sin embargo, al menos en aquella época, y incluso yo fui formado en una familia patriarcal, y hasta donde yo recuerdo, funcionaba. Pero este sistema, como ustedes saben, se está derrumbando, y precisamente eso también ha creado crisis, porque teníamos claro qué hacer en una estructura patriarcal, pero se derrumba esto, entonces hay crisis porque algunos hombres, padres, no saben qué hacer. Entonces, sin embargo, como le dije, eso de que se está derrumbando el patriarcalismo no es una variable que yo controlo. Eso tarde o temprano se va a consolidar, entonces, pero el problema es, digamos, cuál va a ser como el nuevo esquema, el nuevo paradigma de ser papá, de ser familia, digamos. Entonces, sin embargo, digamos, voy a abordar también el tema de, más que hablar de algo así, específicamente de la familia, de mi familia o de la familia de ustedes, voy a hablar del acompañamiento a la familia dentro de digamos, de esta situación crítica. Entonces, primero quiero decir que la familia, como ustedes saben, siempre ha estado en crisis. Siempre. Pero el aumento de la violencia en la misma, digamos, es la expresión del empeoramiento de la situación, donde confluyen lo cultural, lo social, la pobreza, ¿verdad? Es para mí como el caldo de cultivo de la profundización, digamos, de esta crisis de la familia.
Entonces, como dije, siempre ha estado en crisis. Es como cuando hablamos de la pobreza. Siempre en El Salvador, y a lo mejor los países del sur, digamos, siempre han tenido pobreza. Solo que hay etapas de la historia que se disparan los índices. Y yo, al menos, yo nunca he creído que algún día vamos a desaparecer totalmente a la pobreza, no. Simplemente bajamos los índices y digamos, la pobreza baja los índices y hasta eso podemos llegar en un sistema como el nuestro. Entonces, por eso digo, la familia siempre ha estado en crisis, siempre ha tenido las dificultades, pero hay momentos de la historia que se dispara, digamos, que se sale del cauce, se sale de lo, permítanme expresar esto, entre comillas, de lo normal. Entonces la familia, como dije, siempre ha estado. Incluso cuando estamos en esta situación, luego llega la emergencia del COVID-19 y la complicación que eso ha traído, digamos, porque no solamente tenemos estadísticas de contagio, de muertes y de sectores que ataca, digamos, esta enfermedad, sino que da la impresión que esta pandemia ha reseteado la economía mundial y ha traído una crisis donde los países pobres, realmente de América Latina, van a sufrir las peores consecuencias. Bueno, y África, digamos, vamos a sufrir las peores consecuencias. Entonces, y lo peor del caso, que para poder, digamos, exagerar esta situación, viene la emergencia Amanda, digamos, la depresión Amanda, ¿verdad? Donde las víctimas, así como ustedes lo oyen, han quedado en la indigencia. O sea, aparte que hubieron 30 muertos, digamos, sus casas desaparecieron, ¿verdad? En algunos lugares donde se desbordaron los ríos, cultivos desaparecieron. Entonces, como dice el dicho salvadoreño, trascorneado, apaleado, o nos está lloviendo sobre mojado. Entonces, pero eso, aun cuando tiene un problema, digamos, repercute un problema social, político, digamos, pero también fundamentalmente la familia entra dentro de esta situación. Entonces, por eso voy a tratar de decir algunas cosas que a mi juicio se puede enfrentar esta situación y trabajar la esperanza con la familia. Bueno, digamos en la cultura judía, especialmente Génesis 1:27, incluso leyendo el Génesis, especialmente cuando habla de la pareja, si nosotros logramos leer, digamos, entrever entre los versículos, entre estos versículos, o este versículo, nos vamos a dar cuenta, y obedece también a la forma de ver al ser humano del hebreo de la época antigua, de la época de Jesús. Tenía una visión distinta a la occidental, la nuestra, ¿verdad? Entonces ellos, aun cuando se ha interpretado, digamos, esta parte, y se ha separado hombre y mujer, digamos, pero si nosotros leemos bien entre líneas, nos vamos a dar cuenta que el hombre y la mujer no son imagen de Dios, sino solo en familia, ¿verdad? Entonces, incluso algunos han querido comparar y han hecho malas interpretaciones, porque cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces el Padre que tiene más poder, entonces hay una yo diría una visión muy machista, ¿verdad? Es el que manda, entonces es el Dios de la familia. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo están sometidos. Tengo la impresión que hay como una especie de por decirlo así, parodia hebrea, griega, ¿verdad? Que los griegos así digamos, organizan el mundo. Entonces, pero no, al menos lo que yo veo, digamos, en el texto, es que la imagen del ser humano, de la madre o del papá, o de las personas que están dentro de un solo techo, ¿verdad? Porque la familia cambiando solo es nuclear, solo pueden ser imagen de Dios si están solo en familia. Entonces, para los judíos, por ejemplo, la familia era el espacio consagrado para la santificación. Incluso también, aunque nosotros podemos separar y hacer un archipiélago de la familia, pero para el hebreo la familia, su familia era parte del tejido social. Su familia estaba articulada a otras familias.
Entonces lo que le pasaba a aquella familia nos pasa a nosotros. Ese enfoque no es así en Occidente. Aquí la familia la quieren ver aislada de las otras familias, ¿verdad? Entonces, y hoy nos hemos dado cuenta con la pandemia, nos hemos dado cuenta que nosotros no necesitamos luchar para unir a las familias o hacer, sino descubrir dónde se articula la familia con las otras familias. ¿Saben por qué? En los contagios, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta que estamos tan articulados y estamos tan articulados que con facilidad nos contagiamos. ¿Por qué? Porque no somos islas, no estamos separados los unos de los otros. Entonces, en la familia judía, incluso la familia era un lugar de la manifestación de Dios, donde Dios se revelaba. En la familia se podía entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, es más, dentro del concepto los judíos creían que el hombre y la mujer, independientemente de su condición civil, digamos, eran considerados como compañeros de Dios en la procreación, ¿verdad? Tenían como una especie de, carácter divino. Incluso en la Biblia dice, vosotros sois dioses, ¿verdad? Aunque tal vez lo dice dioses con D minúscula, ¿no? Pero tenía ese papel dentro de la historia de la salvación, dentro de la misma procreación. Eran considerados como compañeros de Dios en todo esto, ¿verdad? Entonces vean la importancia, digamos, de la familia. Y aunque estos textos que aparecen en la siguiente lámina, Proverbios 1:8, 4:1, 1:3, y 6:20, digamos, las celebraciones importantes que se realizaban en la familia, el padre era el sacerdote y maestro, ¿verdad?, que instruía a los suyos en la ley del Señor. Ahora, esto, como dije, tiene un enfoque patriarcal, digamos, pero eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y aunque las cosas han cambiado. Ahora bien, pensando en eso, digamos, en la idiosincrasia de donde nosotros, digamos, tomamos los ejemplos, porque los bautistas, aunque un luterano me corrigió, ¿verdad? Cuando yo dije esto, yo dije que los bautistas tenemos la Biblia como nuestra norma de fe y práctica, y él me decía, no, y ese es un principio cristiano. Entonces nosotros, como partimos de la Biblia, ¿verdad?, y tratamos de hacer relecturas, digamos, en el contexto en que estamos, entonces, por eso menciono esto, ¿verdad? Y la importancia, digamos, del enfoque de la familia en el pueblo hebreo es esa digamos, fenómeno de estar articulada a las demás familias, ¿verdad? Bien, ahora, pensando en todo eso, pensando en la crisis de la familia, digamos, la dificultad que enfrentamos, creo que vamos a enfrentar los países de Centroamérica, América Latina, digamos. Al menos yo propongo que para poder, digamos, darle esperanza a la gente, digamos, darle esperanza a la familia. Y esto, digamos, por decirlo, esperanza en Dios. Yo soy de la idea que no podemos hablar en abstracto, en teoría, ¿verdad? No podemos hablar, digamos, decir, declaro que Dios está conmigo, pero el ser humano está ausente de mí, no hay solidaridad. Entonces alguien puede decir, no, si yo no voy por fulano, mengano, porque me traten bien. No, yo voy porque yo amo a Dios. Entonces hay una visión de la relación con Dios muy, digamos, abstraído, ¿verdad? Entonces yo no lo veo así. Entonces para mí, por ejemplo, la esperanza, digamos, tiene que construirse, y lo quiero decir en estos términos. Por ejemplo, no basta que la familia sea militante de alguna iglesia y creer que ya el ser de una iglesia está resuelto el problema de la fe y de la esperanza. Por supuesto que no. Yo no creo en eso, ¿verdad? Yo no creo en, digamos, en soñar, en imaginar, digamos, una situación mejor que el presente, de una manera como que sí, soy miembro de una iglesia y automáticamente me viene la esperanza y la fe. No. Entonces es necesario trabajar desde mi perspectiva y construir la conciencia y la esperanza en la familia. Por eso es bien importante acompañar. Y yo les voy a decir una cosa. Mire, ahora está de moda las redes sociales.
te amo, te adoro, estoy contigo, Dios te va a bendecir. Eso tiene su papel, eso no vamos a negar que eso no funciona y no ayuda. Pero lo más importante de aquí para allá, aun cuando haya un distanciamiento social que tenemos que arreglarnos, ¿no? Es importante acompañar a la familia. ¿Por qué acompañar a la familia? Para construir con ellos la fe y la esperanza. Y yo también hablo a trabajar, digamos, de construir la conciencia, que esa palabra construir la conciencia, digamos, lo leí en algunos libros, especialmente algunos libros que coinciden mucho con Pablo Richard cuando hablan de reconstruir la esperanza, pero también la conciencia. Entonces, ahora, ¿qué entiendo yo por eso? Y se los voy a decir. Por ejemplo, debemos de implementar procesos para que la familia, por decirlo así, pueda asimilar la experiencia de sí misma y de la realidad. Yo no soy de la idea que la familia debe de ignorarla. Bueno, si a alguien le hace daño emocionalmente y puede tener problemas de salud mental, bueno, está bien. Yo creo que alguien debe de ayudar y de acompañar a esta persona y de, digamos, como ayudarle a procesar sobre lo que pasa en la realidad. Para mí, debemos de ayudar a que las familias asimilen el problema, yo diría, de causa y efecto. Y eso, para mí, encierra como la posibilidad, lo digo así, de empoderar a la familia. No es de resolver el problema a la familia, sino empoderar a la familia, pero debe de conocer el fenómeno de la realidad, el fenómeno de causa y efecto, ¿verdad? Y hacerle que caiga en la cuenta que lo que ocurre en su contexto no es la voluntad de Dios, sino producto de actos humanos, ¿verdad? A mí me duele el corazón cuando hablan de que la pandemia es un castigo de Dios porque la gente no se quiere convertir. Que Dios está mandándonos un mensaje. Y lo peor, que mueren los más vulnerables. Y cuando yo hablo de más vulnerables no me refiero a gente que no tiene dinero, no. Pero gente con dinero son los ancianos que tienen dinero pero son vulnerables. ¿Y cómo es posible que Dios pueda castigar a personas vulnerables? O sea, el problema, digamos, de la depresión Amanda, por ejemplo, fregó a la gente más miserable. Bueno, fregó a algunos de clase media que se vio ahí que se dieron cuenta del problema cuando destruyen el medio ambiente, ¿verdad? Encementaron arriba y se les vino el agua abajo y se les acumuló, entonces se vieron con las dificultades. Pero entonces, todo eso tenemos que trabajar con la familia, digamos, y explicarle qué es lo que ocurre en el contexto. Y que no es el ambiente en el que nosotros vivimos, no es querido por Dios. No es cierto que Dios nos manda la miseria y la pobreza para que tengamos la necesidad de pedirle a Él. No, Dios, como dicen algunos textos que he leído, la alegría de Dios es que nosotros vivamos y que seamos felices. Dios quiere que seamos felices y no que suframos. Esa teología del sufrimiento a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Como tampoco de la prosperidad. Entonces, trabajar la esperanza con la gente es trabajar también la conciencia. Y esto no es posible si solo hacemos discursos y los transmitimos a través de redes sociales, sino caminar con y entre la familia, digamos. Es decir, yo no veo otra posibilidad. Y cuando digo acompañar, se supone que el que acompaña tiene claridad, digamos, de lo que pasa y la posibilidad de crear, digamos, como manejar una metodología que ayude a la familia a hablar, a discutir, a dialogar, a pensar, no tanto imponer, digamos. Por eso me encanta, aunque quizás no sé si lo he entendido bien, después me explican, ¿verdad? Me encanta esa figura del caminante, que yo acompañé a uno de los hermanos, realmente a Josué. Me encanta esa figura, porque el caminante, según tengo entendido yo, es la persona que camina con la gente. Entonces, y yo vi claridad en el hermano, vi mucha claridad, mucha sensibilidad, ¿verdad? Bueno, conocimiento también. Entonces, que le da esperanza a la familia.
¿Por qué? Porque la familia, hermanos y hermanas, la familia necesita acompañamiento pastoral. Y cuando yo hablo de acompañamiento pastoral, no hablo de pastores acompañando a familia, porque la pastoral no siempre la hacen los pastores, porque la pastoral es acompañar a la gente. Y al acompañamiento de la gente lo hace una persona que tiene sensibilidad, ¿verdad? Entonces, repito, acompañar a la familia para que juntamente con la familia reconstruir la esperanza, porque miren, hermanos, es fácil tener esperanza cuando yo recibo un sueldo aún en medio de la cuarentena, pero díganme ustedes las familias de miles de familias que se dedican al comercio informal, ¿verdad? No. Entonces tenemos que trabajar en eso. Ahora bien, hay que animar, pero ¿qué implica esto? 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Ahora, animar es hablar de esperanza, hermanos y hermanas, ¿verdad? Esto implica invitar a las familias a resistir. Es decir, cuando yo hablo de resistir, hablamos de una resistencia activa. No es un aguante estoico, o sea, no hablo de estoicismo, sino resistencia en el sentido de que yo no puedo aceptar que esto sea lo correcto para mi familia. No puedo aceptar que esta sea la voluntad de Dios para mi familia. Dios quiere algo más para mi familia y no es que estas condiciones en las que yo vivo, ¿verdad? Entonces, debemos de ayudar a la familia a imaginar y a soñar. Y esto no se consigue con discurso al margen de esta o por las redes sociales, sino estando con y entre la familia, ¿verdad? Entonces, para ir terminando casi esta reflexión, hay 3 cosas que yo he parafraseado, que se las leí a Combline, ¿verdad? Este biblista que vivió mucho tiempo en Brasil, pero era europeo. Yo parafraseé las expresiones porque me gustaron. Entonces, primero hay que enseñarle a la gente a soñar, a imaginar. Tenemos que hablar de una posibilidad más allá de este presente. Y cuando yo digo más allá de este presente, me gusta la idea de Paul Richard cuando habla del mundo posible que se menciona en el Apocalipsis. Y él dice, miren, no se trata de añorar el reino o el cielo más allá de la muerte. ¿Ves? Voy a citarlo. Él dice, no, la cuestión es soñar un mundo posible más allá de esta opresión, más allá de esta miseria, más allá de este sufrimiento, más allá de esta pandemia, más allá de la crisis económica que se profundiza a causa de los factores estructurales que golpean a la familia fundamentalmente. Entonces, no estamos hablando de así, cuando me muera, me voy directo al cielo. No estoy hablando de eso. Entonces, tenemos que hablar de una posibilidad más allá de este presente, pero que dicha posibilidad ya empezó. ¿Verdad? Es como, digamos, el concepto de esperanza de George Mullman, digamos. No es que, digamos, el mundo posible está absolutamente en el futuro, sino que ya empezó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, pero también hay que hablar con franqueza, porque no somos políticos demagogos. Bueno, políticos podemos ser, pero no demagogos. Hay que hablar con franqueza y decirle a la gente que ese sueño, esa imaginación de ir más allá del presente, también tiene luchas y sufrimiento, dificultades. Hay que salir de nuestro espacio de comodidad y enfrentarnos a esa posibilidad que puede ser el sueño, puede ser, digamos, lo que yo imagino, pero también la posibilidad, ¿verdad? Incluso hay muchos instrumentos que se pueden ayudar a eso. Incluso después de esta desgracia que estamos viviendo, a mí se me ocurre, por ejemplo, trabajar la economía solidaria entre las familias.
y dentro de las economías solidarias pueden haber varios rubros que pueden ayudarnos para poder hacer que la familia entre en la situación de la calidad de vida. Miren, el problema de la alimentación se va a agravar, entonces tenemos que hablar sobre el derecho a la alimentación, ¿verdad? Los problemas de desnutrición se van a agravar, la inseguridad, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces, imagínense ustedes el desafío que tenemos de cara a esta situación. Ahora bien, la otra cosa es la fe. Y la fe, hermanos y hermanas, aunque incluye el hecho de que yo tenga la certeza que pido algo y algo va a ocurrir, yo le pido a Dios y ocurre lo que yo le pido, y yo no voy a descartar esa posibilidad. Pero para mí la fe es confianza en el proyecto de Dios, pero también confianza en la familia. Nosotros tenemos problemas de autoestima. A veces vemos las cosas con lentes de aumentos y creemos que los problemas son más grandes que Dios. Entonces, no. La fe es la confianza en el proyecto de Dios, pero también en la familia. Debemos de hacer sentir que la familia es capaz de cambiar sus condiciones, de cambiar su contexto, digamos. La familia tiene un gran potencial que no hemos provocado, digamos. Entonces, dentro de esa situación, soñar, imaginar, digamos, la posibilidad de algo posible que vaya allá más de este presente, pero también la honestidad de decirle a la gente que eso no será fácil, pero que vamos a estar con ellos. Y de esa manera, hermanos y hermanas, de esa manera. Y yo me pregunté, ¿de qué otra manera puede estar presente Dios? Sino con la presencia nuestra, caminando con la gente, ¿verdad? Ahora, la tercera práctica la tercera cuestión es la práctica del amor. Formar una fraternidad entre familias. Yo estaba viendo en los principios de la emergencia de Amanda, muchas familias salieron con banderas blancas. Después algunos dijeron que algunos les pagaban para crear más crisis emocional y bueno, yo no pude comprobar eso, pero en este país todo es posible, ¿no? Entonces, sin embargo, yo pensaba en esa gente. ¿Por qué no las familias se articulan y piden conjuntamente? Porque es bien fácil, ¿no? Y primariamente es fácil detectar qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, digamos, formar una fraternidad entre familias, esta es la vocación fundamental del mensaje cristiano. El amor como algo concreto que implica ponerse a servicio del otro y desde nuestras limitaciones practicar el compartir de recursos, ¿verdad? Miren, hermanos, quienes comparten en este mundo no son los ricos, sino que los pobres. No sé cómo sucede eso, pero yo, donde he estado con los pobres, nunca he aguantado hambre. Y sin embargo, he aguantado hambre en otros lugares donde se supone hay recursos, ¿verdad? Y para finalizar, entonces, por lo general, la reconstrucción de la esperanza y la conciencia y las posibilidades de una situación mejor para la familia es la confianza que siempre hemos puesto en Dios. Pero también creo yo que Dios también tiene esa confianza en nosotros. Él solo espera que nosotros actuemos, ¿verdad? La otra cosa es que la esperanza para la familia radica en el acompañamiento y la solidaridad de la misma familia. Dios solo puede hacerse presente en la familia si estamos acompañando pastoralmente a esta. Pero también es un imperativo. La fraternidad con otras familias, pues solo juntas podremos cambiar las condiciones de vida de la familia. Que yo le llamo empoderar a la familia, ¿verdad? Entonces, hasta ahí y queda mi exposición y que el Señor les bendiga.